Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. En esta clase vamos a hablar acerca del tiempo pasado simple en inglés, o sea, cómo hablar de cosas que ya pasaron. El tiempo pasado simple es mucho más fácil de lo que parece. Vamos a ir paso por paso con ejemplos claros y fáciles para que puedas ver que sí se puede. Primero, ¿cuándo usamos el tiempo pasado simple? Bueno, es para acciones que comenzaron y terminaron en el pasado. Por ejemplo, I visited my grandparents yesterday. I visited my grandparents yesterday. Visité a mis abuelos ayer. Visited es el pasado del verbo visit. I visited my grandparents yesterday. She lived in Mexico when she was a child. She lived in Mexico when she was a child. Ella vivió en México cuando era niña. She lived in Mexico when she was a child. Lived es el pasado del verbo live. She lived in Mexico when she was a child. Bueno, entonces ya sabemos para qué sirve el tiempo pasado simple. Ahora, ¿cómo lo usamos? ¿Cómo lo conjugamos? Los verbos, tanto en español como en inglés, tienen conjugaciones según el tiempo y la persona. Por ejemplo, las conjugaciones del verbo vivir en pasado en español son viví, vivimos, viviste, vivieron, vivió. Hay una conjugación diferente para cada persona, pero en inglés los verbos son mucho más sencillos en el tiempo pasado, porque hay una sola conjugación para todos. Solo tienes que agregar ed al final del verbo sin importar cuál sea el sujeto. Por ejemplo, el pasado del verbo walk es walked, con ed, walked. No importa la persona. Yo caminé, I walked. Nosotros caminamos, we walked. Tú caminaste, you walked. Ellos caminaron, they walked. Él caminó, he walked. Ella caminó, she walked. Caminó, X cosa, it walked. Para ver un repaso de los pronombres personales, puedes hacer clic aquí. Y entonces, según este modelo, el pasado del verbo play es played. Agregamos ed, played. I played, we played, you played, they played, he played, she played, it played. No importa quién sea el sujeto, es played. El pasado del verbo rest es rested. I rested, we rested, you rested, they rested, he rested, she rested, it rested. Solo agarramos el verbo y le agregamos ed para que sea tiempo pasado. I walked 5 miles yesterday. Yo caminé 5 millas ayer. I walked 5 miles yesterday. They played chess in the park. Ellos jugaron ajedrez en el parque. They played chess in the park. He rested from his labors. Él descansó de sus labores. He rested from his labors. Puedes ver lo sencillo que es. Solamente agregas ed al final de cualquier verbo regular, sin importar cuál sea el sujeto. Lo que sí es medio complicado en el tiempo pasado en inglés es la pronunciación, porque agregamos ed al final de cada uno de estos verbos. Pero no sé si te diste cuenta que en cada caso pronuncié esa ed diferente. Tiene 3 pronunciaciones diferentes. Se puede pronunciar como T, como D o tal cual se ve, ed. Al final del verbo work se pronuncia como T, worked. La E no se pronuncia y la D se pronuncia como T, worked. Al final del verbo play se pronuncia como D, played, played. Igual la E no se pronuncia y solo se pronuncia la D y esta vez se pronuncia como D, played. Y al final del verbo rest se pronuncia tanto la E como la D,
rested, rested. Y entonces, ¿cómo sabemos si se debe pronunciar como T, como D o como ED? La verdad es que no importa. Solamente vas a pronunciar ese sonido como te salga naturalmente. Cuando un verbo termina en un sonido sordo, como la K, un sonido que se pronuncia sin vibración de las cuerdas vocales, entonces naturalmente va a salir una T al final. Worked, worked. Cuando un verbo termina en un sonido sonoro, como la Y, un sonido que se pronuncia con vibración de las cuerdas vocales, automáticamente sale una D al final. Played, played. Vas a colocar la punta de tu lengua en las encías justo detrás de los dientes, sin importar cuál sea el verbo. Y entonces, naturalmente, va a salir una T si el verbo termina en un sonido sordo, y naturalmente saldrá una D si el verbo termina en un sonido sonoro. No tienes que preocuparte. No tienes que estar ahí preguntándote, ¿será T o será D después de este verbo? Sería imposible hablar así que no te preocupes. Solamente pronuncia el verbo y luego, sin pausar, coloca la punta de tu lengua en las encías justo detrás de los dientes y saldrá el sonido correcto automáticamente. Pero tienes que recordar que no se pronuncia la E. No es worked ni played, es simplemente worked, played. Solamente hay dos casos en los que se pronuncia esa E, y es cuando el verbo termina en D o T, como en el verbo rest. Rest termina en T. Cuando un verbo termina en T o D, entonces es imposible pronunciar otra T u otra D después del verbo. Y por eso pronunciamos la E, solamente en estos casos, rested. Y por eso pronunciamos worked, played, rested. Para ver una explicación más detallada sobre la pronunciación del tiempo pasado en inglés, haz clic aquí. Para practicar el tiempo pasado y la pronunciación y todo lo que tiene que ver con el tiempo pasado y muchas otras cosas, únete a mi Academia de Aprendizaje de Inglés en línea. En la academia hay más de 100 horas de contenido para llevar tu inglés desde básico a avanzado. También hay videollamadas en vivo cada semana para practicar y para resolver dudas, aparte de inteligencia artificial con la que puedes practicar también a cualquier hora y cualquier día. Y aparte de todo eso, hay una comunidad de apoyo que está disponible 24/7 para apoyarse, para animarse y para aprender todos juntos. El link para unirte a la academia está en la descripción del video. Ahora, hay algunas reglas ortográficas importantes que tienes que saber. Si el verbo termina en E, entonces solo agregas D, porque ya tiene la E. Por ejemplo, el verbo arrive termina en E y por eso solamente agregamos D en tiempo pasado. Arrived. You arrived just in time. You arrived just in time. Llegaste justo a tiempo. You arrived just in time. Si el verbo termina en Y, precedida por otra consonante, entonces cuando la escribimos convertimos la Y en I y luego agregamos ed. Por ejemplo, el pasado de study es studied. I-E-D. Convertimos la Y en I. Studied. I studied all night. I studied all night. Estudié toda la noche. I studied all night. Y si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, entonces duplicamos esa última consonante al agregar ed. Por ejemplo, el pasado del verbo stop es stopped, con doble P, stopped. She stopped on the corner. She stopped on the corner. Ella se paró en la esquina. She stopped on the corner.
quiero que te fijes en algo importante con estas reglas ortográficas, que eso es exactamente lo que son, reglas ortográficas. No tienen nada que ver con la pronunciación. Estas reglas ortográficas solamente aplican cuando escribimos. No afectan en nada la pronunciación del verbo en tiempo pasado. Se siguen pronunciando según el modelo que ya aprendimos. Así que solo tienes que recordar esto cuando estás leyendo o escribiendo. Y ahora que sabemos cómo formar, pronunciar y escribir el tiempo pasado de los verbos en inglés, vamos a ver la estructura de las oraciones en tiempo pasado. Las oraciones afirmativas son sencillas: sujeto, verbo, en tiempo pasado, complemento. Por ejemplo, we watched a movie. We watched a movie. Miramos una película. We watched a movie. We, sujeto, watched, verbo en tiempo pasado, a movie, complemento. We watched a movie. He opened the window. He opened the window. Él abrió la ventana. He opened the window. He, sujeto, opened, verbo en tiempo pasado, the window, complemento. He opened the window. They painted the walls. They painted the walls. Ellos pintaron las paredes. They painted the walls. They, sujeto, painted, verbo en tiempo pasado, the walls, complemento. They painted the walls. Ahora, en las oraciones negativas es diferente. En inglés, para negar un verbo o para hacer una pregunta, tenemos que usar un verbo auxiliar. Ya aprendimos en otro video que el verbo auxiliar que se usa en el tiempo presente simple es el verbo do. En el tiempo pasado simple también usamos el verbo do. Pero como es tiempo pasado, tenemos que usar el pasado del verbo do. Y su pasado es did. Did. Es un verbo irregular, no sigue la regla de la ed. Did. Y como estamos negando, usamos la palabra de negación que es not. Did not. Pero casi siempre usamos la contracción de did not. La contracción es didn't. Didn't. Una contracción es una sola palabra que se hace juntando otras dos palabras, en este caso, did y not. Omitimos una de las partes de una de las palabras y ponemos un apóstrofo en su lugar. Did not viene siendo didn't. Didn't. Y entonces la estructura de las negaciones en inglés es sujeto, did not o didn't, y después el verbo en forma base. Muy importante. Cuando usamos did not o didn't, ya no agregamos ed al final del verbo porque did ya está en tiempo pasado y es lo que indica que es tiempo pasado. Y entonces, si en lugar de miramos una película, queremos decir no miramos una película, decimos we didn't watch a movie. We didn't watch a movie. No miramos una película. We didn't watch a movie. Es muy importante que te fijes que no dije we didn't watched. Ya no agregué ed al final de watch, porque esta es una oración negativa con didn't. We didn't watched es totalmente incorrecto. We didn't watch a movie. Este es un error muy común porque aprenden que el tiempo pasado es con ed y por eso incluso cuando niegan tienen la tendencia a agregar esa ed, pero eso es incorrecto. Hay que recordarlo. We didn't watch a movie. Si en lugar de él abrió la ventana, queremos decir él no abrió la ventana, decimos he didn't open the window. He didn't open the window. Fíjate que no es he didn't
opened. No, es solo he didn't open. En el momento de usar didn't, ya no agregamos ed al final del verbo. He didn't open the window. Si no estamos negando y estamos afirmando, pues claro que sí. He opened the window. Eso es lo correcto si estamos afirmando, porque no hay ningún verbo auxiliar. He opened the window. Pero al negar, ya no. He didn't open the window. Si en lugar de ellos pintaron las paredes, queremos decir ellos no pintaron las paredes, decimos they didn't paint the walls. They didn't paint the walls. Fíjate que no es they didn't painted, es simplemente they didn't paint. They didn't paint the walls. Y así es como negamos en el tiempo pasado en inglés. Pero ¿cómo hacemos preguntas? En ese caso también tenemos que usar el verbo auxiliar en tiempo pasado did. Pero colocamos este verbo auxiliar antes del sujeto para hacer una pregunta. Y entonces va así. Did, sujeto, verbo en forma base, complemento. También cuando hacemos una pregunta no agregamos ed al final del verbo, porque ya tenemos el auxiliar did que nos dice que esto es tiempo pasado. Y entonces, si en lugar de decir miramos una película, queremos preguntar ¿miraste una película? Decimos Did you watch a movie? Did you watch a movie? Primero va el verbo auxiliar did y después el sujeto you y después el verbo sin ed. Did you watch? Did you watch a movie? El mismo error se tiende a cometer aquí poniendo ed al final del verbo y diciendo did you watched? Pero eso es totalmente incorrecto. Si estamos afirmando, pues sí, you watched, miraste, you watched. Pero si queremos preguntar si miraste, entonces ya no. Did you watch? Did you watch a movie? Si en lugar de decir él abrió la ventana, queremos preguntar si él abrió la ventana, decimos Did he open the window? Did he open the window? Es muy importante que no digas opened, sino solamente open, porque el verbo auxiliar did es el que nos dice que esto es tiempo pasado. También es muy importante que colocas did antes del sujeto. Este es otro error muy común de los hispanohablantes cuando hablan inglés. Se olvidan de colocar did antes del sujeto en una pregunta. Y lo único que hacen es que cambian su entonación. En lugar de decir, did he open the window? Dicen, he opened the window. ¿Por qué lo hacen? Porque así se hace en español. En español no tienes que cambiar el orden de las palabras para hacer una pregunta, solo cambias tu entonación. Él abrió la ventana. Afirmación. ¿Él abrió la ventana? Pregunta. Y por eso cuando hablan inglés tienden a hacer lo mismo porque están acostumbrados a eso en español. Y dicen, he opened the window. Afirmación. He opened the window. Pregunta. Incorrecto. Para hacer una pregunta en inglés, pues sí, cambiamos nuestra entonación, claro que sí, pero también tenemos que colocar ese verbo auxiliar antes del sujeto. Did he open the window? Did he open the window? Si en lugar de decir ellos pintaron las paredes, queremos preguntar si pintaron las paredes, decimos Did they paint the walls? Did they paint the walls? No se dice did they painted the walls, ni mucho menos they painted the walls. Pues no, se dice did they paint the walls? Did they paint the walls? Pero claro, también podemos hacer preguntas negativas. Podemos preguntar, ¿miraste una película?
Pero también podemos preguntar, ¿no miraste una película? Para hacer eso en inglés, simplemente en lugar de did, colocamos didn't antes del sujeto, porque ya sabemos didn't, la contracción de did not, es la negación de did. Y entonces para decir, ¿no miraste una película? Decimos, didn't you watch a movie? Didn't you watch a movie? Es muy sencillo. Did you watch significa miraste y didn't you watch significa no miraste. Didn't you watch a movie? Si en lugar de preguntar, ¿él abrió la ventana? Queremos preguntar, ¿él no abrió la ventana? Decimos, didn't he open the window? Didn't he open the window? Si en lugar de preguntar, ¿ellos pintaron las paredes? Queremos preguntar, ¿ellos no pintaron las paredes? Decimos, didn't they paint the walls? Didn't they paint the walls? Y entonces ya sabes cómo afirmar, negar y preguntar en el tiempo pasado simple en inglés. Ahora, antes de continuar, hay un mito muy prevalente por ahí que quiero desmentir de una buena vez. Pronunciar esa ed al final de los verbos en tiempo pasado simple en inglés les resulta un poco difícil a muchos hispanohablantes. Y por eso por ahí se ha esparcido el rumor o el mito muy incorrecto de que en lugar de agregar ed al final del verbo, lo único que tienes que hacer es agregar did antes del verbo. Y en lugar de decir we watched a movie, se puede decir simplemente we did watch a movie. En lugar de he opened the window, se puede decir he did open the window. En lugar de they painted the walls, se puede decir they did paint the walls. Escúchame bien. Eso es totalmente falso. En inglés, para hablar en el tiempo pasado simple, agregamos ed al final de los verbos. Solamente se usa did cuando negamos, cuando preguntamos y cuando enfatizamos. Pero si solo queremos decir algo en tiempo pasado, alguna afirmación, se agrega ed. No hay otra forma. Si tú andas colocando did antes de cada verbo para hablar en tiempo pasado en inglés, tu inglés va a sonar muy, pero muy raro y antinatural y vas a confundir a la gente. Y entonces recuerda, este truco de colocar did antes del verbo en tiempo pasado en inglés para evitar esa ed no sirve, no funciona, es un mito, no es correcto. Bueno, antes de terminar la clase, hay una cosa más que tienes que entender. Esta clase se ha tratado sobre los verbos regulares en el tiempo pasado simple. Un verbo regular es un verbo que, pues, sigue la regla. Por eso se llama regular. Pero tal como en español, en inglés hay muchos verbos irregulares. Un verbo irregular es un verbo que no sigue la regla. Por eso se llama irregular. La mayoría de los verbos en inglés en tiempo pasado son regulares. Siguen la regla de agregar esa ed. Pero hay unos 200 verbos que no siguen la regla. Son bastantes y algunos de los más comunes. A estos verbos no se les agrega ed. Cada uno tiene una forma pasada totalmente distinta y desafortunadamente tienes que memorizar cada una. Por ejemplo, el pasado del verbo go es went. Nada que ver con ed, went. El pasado del verbo see es saw. Saw. El pasado del verbo have es had. Si agregamos de, pero quitamos la v y la e y en su lugar ponemos la d, had. El pasado del verbo make es made. Cambiamos la k por una d, made. El pasado del verbo drink
es drank. Cambiamos la I por una A. Drank. Y hay muchos más. Y para ver una explicación más detallada sobre los verbos irregulares en el tiempo pasado, haz clic aquí. Y eso es, ya sabes cómo usar los verbos regulares en el tiempo pasado simple en inglés. Y esa es nuestra clase de hoy. Espero que esta clase te haya gustado y que te haya sido útil. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no te pierdas ninguna clase. También, si estás listo para llevar tu inglés al siguiente nivel, únete a mi Academia de Inglés en línea. El link está en la descripción del video. Nos vemos en la siguiente.